Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy emocionada porque vamos a ir a Las Ramadas. Y les soy sincera, el año que estuve aquí en Chile, no recuerdo haber ido a una ramada, bueno, en Temuco. Ahora me encuentro en Rancagua y aquí vamos a ir al centro de esta ciudad para ver qué es lo que hacen. Me han platicado que una ramada, pues es una fiesta que se hace en Chile desde hace años, tradiciones, y que antiguamente se hacían, bueno, se llaman ramadas, porque antiguamente los puestecitos se hacían a base de ramas, vaya, pero pues ahora ha cambiado, entonces vamos a ver qué tal. Y si usted tiene algún dato interesante de la ramada, por favor, escríbamelo en los comentarios que yo los leo todos porque me gusta aprender, así que acompáñenme aquí a Nancagua, vamos. Lo primero que me llamó la atención al entrar fue el olor de la comida porque de verdad olía tan rico, era imposible no notarlo. Después empecé a recorrer y observar qué ofrecía cada fonda y entre ellas me detuve a observar los detalles porque de verdad que estaban decoradas súper bonitas y cada una tenía un nombre súper original, muy bonito. Después me vine al área de juegos tradicionales y empecé a jugar a darle a estas latas, pero no se va a imaginar usted lo que pasa a continuación porque... No, ya valí. ¡No! No, va a salir más caro. A ver, no, espérame. Aquí yo estaba con toda la vergüenza del mundo porque tiré los vinos en vez de las latas, pero al final no pasó nada, todo bien, no terminé pagando doble. Después me pasé a jugar a estos jueguitos donde tú tenías que aventar la pelotita y sumar puntos para ganarte un peluche. Esto me costó 2,000 pesos igual que el otro, así que entre estos dos juegos yo me gasté un total de 4,000 pesos chilenos. Usted dígame en los comentarios si eso es demasiado caro o no para un juego. Y al final me gané un peluche que me lo llevé paseando toda la fonda. Y después de una buena cueca se llegó la hora de inaugurar la fonda. Cabe mencionar que yo nunca había estado en una inauguración, así que era la primera vez que yo veía que cortaban el listón. Estuvo interesante, contaron hasta 3, después no lo cortaron, pero luego ya se vino la hora y el momento, así que aquí estábamos. Y enseguida pasamos al primer pie de cueca que tampoco me había tocado presenciarlo ya que nunca había estado en una inauguración, pero es que bonito es que las personas bailen el baile tradicional, vaya, me encantó, a mí me hubiera gustado también saberlo bailar, pero creo que este año no fue. Y ahí se puede notar mi cara de felicidad por una empanada y claro que regalada sabe mejor. Me estoy comiendo una empanada que me regalaron, o sea, me formé y me la dieron. Y les voy a decir algo, yo he visto lugares en donde regalan comida y la gente se tira por comida. Y aquí en Ancagua se los estaban regalando empanadas y lo ofrecían a la gente decía que no. ¿Quién rechazó una empanada? Bueno, pero para esas personas que dijeron que no, yo me he comido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nancagua, que andábamos ayer, saltamos a Santiago, específicamente en Renca. Y me van a llevar a conocer otra ramada que hacen aquí en Renca. Y adivinen a quién voy a ir a ver en vivo y en directo, a los Charros de Lumaco. Así que voy caminando para allá. Está súper cerca de la casa de donde nos estamos quedando. Y pues quiero que me acompañen, les voy a grabar cada cosa y a ver qué sale. De los Charros de Lumaco yo sí me sé varias canciones. Si no es que todas, porque a mi suegra y a la familia de mi esposo les encantan. Así que vamos, acompáñenme. Santiago es muy grande y así como ven de lleno, la fila estuvo súper larga y les voy a contar algo y es que no alcancé a ver a los Charros de Lumaco. Se supone que en ese escenario salieron, pero yo ya no alcancé, qué tristeza. Me quedé nada más con las canciones en la punta de la lengua. Estamos aquí. Ay, se escuchó todo el ruidazo, pero ya traen todo el ambiente. Bueno, estamos aquí en una fonda, pues, de una ramada y hay mucha gente. Bueno, no les he contado algo, pero cuando estoy en lugares donde hay mucha gente, a mí como que se me van las ideas. Sí, por si soy dispersa. Ahora imagínense cuando hay tanta gente a mi alrededor. Pero de lo que les puedo explicar que hay por acá,
pues como les digo, muchos puestos de comida. Ayer andábamos en una ramada en Nancagua y pues ahora estamos en una ramada en la zona metropolitana y pues ya se imaginarán la cantidad de gente que hay, yo no se los tengo que contar, pero pues es un ambiente que no había vivido antes y está divertido, la verdad está divertido. Aquí se había mucha gente y los precios de las cosas en cada fonda, a mi gusto, estaban caros. Por ejemplo, aquí duramos casi 1 hora esperando la michelada. Pero del ambiente de esta fonda nada que decir, la gente se veía súper animada. No compré terremoto, pero me lo preparé aquí en la casa. Quedó buenísimo. Y mi primer terremoto me lo tomé en la casa porque no quería esperarme 1 hora para tener uno y pues aquí me tomé como 2. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Santiago de Chile todavía y estoy emocionada porque voy a ir a ver algo que nunca antes había visto. Me lo habían platicado, me lo habían contado, pero no lo había vivido con mis propios ojos. Y ya no terminé de decir la frase, pero fui a ver la parada militar, o bueno, lo que alcancé de la parada militar porque había muchísima gente. También hicimos como 1 hora de fila, pero al final lo logré y lo que vi me encantó. La parada militar de Chile, aunque no soy chilena, me sorprendió mucho y es que es impresionante ver cómo los soldados marchan con tanta dedicación y respeto y aparte cómo todo el país se junta para celebrar sus tradiciones. Me pareció un evento lleno de orgullo y aparte súper patriótico. Y aunque yo soy de otra cultura, de verdad que no pude evitar sentirme conectada con esa energía. Es una experiencia que te muestra mucho sobre la identidad chilena y su historia. Me encantó. Y de todos los aviones que pasaron, estos fueron los que más me dieron miedo porque pasaron súper cerca de unos departamentos y aparte siento que pasaron cerca de las personas, pero qué bonito, vea usted nada más, qué bonito pasan los aviones ahí, muy rápido. Y ahí estoy yo tratando de ver, pero no veía nada porque estoy muy chiquita. Para hacer la primera experiencia me gustó lo que vi. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta continuación. Mentira. Desde Nancagua, Santiago, donde estábamos, nos venimos otra vez a Temuco. Y vamos ahora al Parque Isla Cautín, porque adentro pues hay una... Bueno, dice fiesta de la chilenidad, no exactamente es una fonda creo, pero por fuera del Parque Isla Cautín sí hay unas fonditas y hay música, como las fondas tradicionales, así que acompáñenme a ver cómo está, a ver cómo está el ambiente y todo. Yo desde acá escucho ambiente, siento que se escucha, les voy a decir algo, y es que siento que estas fiestas patrias han durado mucho porque todavía falta mañana y el domingo. Así que vamos a ver qué tal, cómo está el evento. Acompáñenme. Cuando llegué al Parque Isla Cautín no había tanta gente y tampoco había tantos puestos de comida como yo esperaba, pero a esa hora se podía caminar y creo que no había un show, no me acuerdo, pero ahí está todo lo que había de comida. Todo mi resumen del 18 de septiembre. En general me la pasé muy bien, comí, bailé, disfruté y yo nada más estoy ansiosa esperando el próximo 18 de septiembre. No se crean porque siguen más festividades, sigue la Navidad, sigue el Año Nuevo y les voy a decir algo. Yo siento que los chilenos esperan con ansias cada año sus fiestas patrias que lo que esperan la Navidad o el Año Nuevo. Y les voy a decir que estas fiestas patrias duraron más. Fueron 5 días de pura fiesta, destrucción y diversión. Bueno, quítenle la palabra destrucción, pero fueron 5 días o casi toda la semana de pura fiesta. Y yo me acuerdo que el año pasado no fue tanto, pero igual me la pasé súper bien.
La experiencia que tuve en la fila de la parada militar es que todo el mundo se metía porque obviamente todos queríamos llegar a ganar un buen lugar, pero aparte yo no llegué temprano y en la fila se me hizo muchísimo más tarde. Un tip que me voy a dar para el futuro si la quiero volver a ir a ver es llegar como a las tipo 5 de la mañana para poder estar en primer plano y verla toda porque sí es algo que emociona, o sea, yo no soy chilena y me emocioné bastante. Y también entre las personas vi pues a bastantes extranjeros que yo sé que no son chilenos, pero estábamos unidos todos por una misma razón y era ver la gran parada militar. Y yo sí la recomiendo, o sea, si usted está pensando en el 2025 ir a verla, hágalo, 100% vale la pena, pero llegue temprano porque si no, no va a alcanzar buen lugar y va a pasar la misma cosa que pasé yo, estar hasta atrás. Primeras fiestas patrias que pasé en Temuco no había experimentado lugares con tanta gente como lo fue Santiago. Ahí sí yo les puedo decir que las fondas estaban un poco caras y aparte el tiempo de espera para algún alimento o bebida era demasiado. Por eso yo opté por esperarme a la casa y ahí preparar los terremotos y también comer empanadas. No les grabé y me hubiese gustado grabarles que la tía de mi esposo nos hizo unas empanadas gigantes. O sea, yo creo que el tamaño de mi cara y estaban riquísimas. Voy a buscar si tengo alguna foto para enseñárselas. Así que muchísimas gracias si llegaste hasta este punto del video que es el final. No olvides dejarme tu like y tu comentario para yo saber si te está gustando mi contenido. Y aparte puedes comentarme, pues vaya, en los comentarios qué te pareció este video y qué te parecieron estas fiestas patrias. Si le gustaron, si no le gustaron. Todo me lo puede dejar en los comentarios que yo lo estaré leyendo todo. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.